En esta ocasión traigo un librito pequeñito, fácil de leer, que a mí me ha ayudado mucho en esta cuaresma del año 2025 y es de un autor noruego, de origen noruego y converso a la fe. Es el texto de La explosión de la soledad del obispo y monje cisterciense de la estricta observancia, Eric Bardem. En esta pequeña obra del monje Eric Bardem encontramos una reflexión sobre qué es ser persona humana, sobre el miedo a la soledad, algo que todos en ocasiones o hemos sentido o tenemos miedo a sentir, pues como puede pasar también con el hambre o con la sed, condiciones humanas propias del ser humano. Esta pequeña obra se desarrolla en 6 pequeños capítulos y verdaderamente no hace falta ser un erudito ni en filosofía, ni en teología, ni en ningún tipo del saber, porque es una obra que ella misma nos va iluminando. Dentro de esos 6 capítulos, el primero de ellos viene muy bien para iniciar la cuaresma o un tiempo de retiro, un tiempo de pensar sobre el destino de uno mismo. El primero de los capítulos se titula Recuerda que eres polvo y medita sobre la finitud del ser humano, sobre que estamos llamados a volver a la tierra de la que hemos salido y que ese paralelismo entre la humildad y el humus, el sustrato que da vida, puede hacer que escapemos también nosotros de esa mortalidad absurda a la que la sociedad se ve arrastrada, dándole un sentido a la muerte que tanto se esconde a día de hoy. ¿Por qué? Por temor a la muerte, por temor a un vacío existencial. El segundo de los capítulos del monje Bardem, de la explosión de la soledad, nos invita a reflexionar recordando que fuimos esclavos en Egipto. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto es el título de este segundo capítulo de la explosión de la soledad. En ella nos recuerda que si Egipto ha sido el motivo de esclavitud, el motivo por el cual Dios guía a su pueblo para liberarlo de sus pecados, porque Egipto fue su esclavitud, también Egipto puede tener la cura, también Egipto puede liberarnos y darnos una vida totalmente libre. Cuando Santa María Egipciaca, acompañada del sacerdote San Zósimo, encuentra la salvación en Egipto, pero para no desgranar la historia de Santa María Egipciaca, es bueno leer este segundo capítulo, cómo ella, cuando todo el mundo va camino de Jerusalén a ser liberado y a ser un encuentro con el Dios que padece, muere y resucita y nos libera en Jerusalén, ella, yendo a Jerusalén, se encuentra con su esclavitud y es en Egipto, donde el pueblo de Israel había estado esclavizado, donde ella resulta que es liberada de su esclavitud. Es una invitación a encontrar cuál es nuestro Egipto, cuál es nuestra esclavitud, cuáles son nuestras cadenas que nos impiden mover nuestra vida a una vida mejor, más digna, más humana. Muchas veces nuestra vida también toma decisiones desde la absurdez, desde la mediocridad, y esa sería la tercera de las reflexiones de Eric Bardem. Recordad a la mujer de Lot, cómo la mujer de Lot opta muchas veces por la mediocridad, cómo sigue la mediocridad y le sucede lo que le sucede. ¿Cuáles son nuestras opciones? ¿Por qué optamos? ¿Hacia qué optamos? El cristiano está llamado para poder ser libre, para poder ser totalmente liberado de la soledad, del sufrimiento y de la angustia, tomar decisiones arriesgadas, tomar decisiones de la mano de Dios, tomar decisiones que en definitiva dejen a un lado la mediocridad para poder enlazar con la excelencia de Dios y vivir una vida
coherente, más excelsa, más santa. Por eso en este tercer capítulo nos hace recordar las decisiones de Lot y cómo su mujer le sigue desde una mediocridad que desencadena en convertirse la mujer de Lot en una estatua de sal, como todos sabemos por el relato bíblico. El cuarto de los capítulos de Eric Barden en esta reflexión sobre la soledad en la persona humana nos recuerda el haced esto en memoria mía del Señor Jesús en la noche del Jueves Santo y cómo la celebración de la misa a lo largo de los tiempos hasta que el Señor vuelva nos va haciendo una presencia que nos acompaña, que no nos deja solos, del Señor Jesús en el pan y en el vino, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y su divinidad, presente en el altar, que nos invita a cada uno de nosotros no solo a hacer esto en memoria suya, sino de que estamos intrincados en una historia que no es de soledad, sino en una historia que Dios ya nos ha ido enseñando y marcando con su propia pasión, muerte y posterior resurrección al tercer día. Y en este cuarto capítulo nos propone además para meditar la figura de Maití Guitaner, que fue una mujer que mantuvo silencio de su cautiverio y de sus torturas bajo el Tercer Reich nazi alemán en la ocupación francesa, y cómo después de mucho tiempo decidió hablar y contar su experiencia y cómo es una invitación a un perdón sincero, honesto, y ese paralelismo entre el Cordero sacrificial y Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cómo al final también el perdón y el memorial de Cristo nos hace romper las barreras de nuestra soledad y encontrar en el otro motivos para el perdón, motivos para el encuentro, motivos para ser compañeros de sacrificio de vida de Cristo en medio del mundo. Hace también pues ese recuerdo de que tanto el introito de la misa del Jueves Santo como de la del 4 de octubre de San Francisco de Asís es el mismo, porque San Francisco de Asís es aquel que fue capaz de cristificar, por decirlo de alguna manera, su vida, de ser otro Cristo en medio del mundo, rompiendo la soledad y los tabúes de su época en la que le correspondió vivir. También nosotros estamos llamados a cristificar nuestra vida y hacer esto en memoria suya. El quinto de los capítulos nos viene a hacer memoria de que el consejero os lo recordará todo, en clara referencia ya a una vida en Pentecostés, en una vida llena del Espíritu. Comienza con el relato del Evangelio de Lucas de la resurrección del Señor Jesús y también hace un paralelismo con la Eneida de Virgilio sobre cómo algunas cosas como el agua de Lethe hace que la vida ya no sea la misma de aquel que la bebe, o cómo, por ejemplo, lo podemos aplicar al Espíritu Santo en la venida a la Iglesia naciente, en los relatos de los Hechos de los Apóstoles, y cómo ese Espíritu Santo es consolador, es defensor, es consejero y tantas otras cosas más que necesitamos para vivir en la comunión y la comunidad de personas que es la Iglesia en medio de nuestro mundo. En ella encontramos también no solo textos como el de Virgilio, textos paganos, sino que también nos pone ejemplos como el de San Serafín con sus conversaciones con Motovilov, y en las cuales vamos viendo de la necesidad de vivir en ese y con ese espíritu que nos lo ha de ir recordando todo. El sexto y último de los capítulos de esta pequeña obra del monje Barden nos recuerda el cuídate de olvidar al Señor. Es un resonar a aquello que el pueblo de Israel recibió de Moisés cuando le da la ley y le dice no te olvides del Señor tu Dios, o como dice uno de los salmos, no olvidéis las acciones del Señor, los portentos que en definitiva el Señor ha hecho con el pueblo de Israel, que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Es una invitación
a la misión, a no olvidarnos de dónde veníamos, quiénes somos y hacia qué nos encaminamos. En definitiva, es una invitación a vivir en la vida cristiana cuaresmal. Estamos irremediablemente ante la búsqueda de un rayo de luz en medio de la oscuridad de nuestra vida. Es una invitación a la memoria, al recordar y traer al aquí y ahora las acciones del Señor, pues la condición de todo cristiano despliega en el interior de la persona la certeza de que la realidad última de nuestra existencia y la fuente de todo lo que es no puede ser otro que el recordar y vivir de cara a Dios. Espero que sea una muy buena obra que os ayude a vivir y a encaminarnos, cada uno de nosotros, a esa comunión con Dios. Común unión. Pax Christi.